Muy bien, hoy tenemos una escuela un poco más intensa porque vamos a estar viendo un tema especial, muy puntual, que tiene que ver con el Día del Perdón. El Día del Perdón, o conocido por el pueblo judío como el Yom Kippur, o Día de la Expiación. Y quiero hoy hablarles acerca de este día, de lo que la palabra de Dios habla, de la relación con la iglesia. Bueno, que podamos tener claridad de esto y que no andemos a tientas y a ciegas en estos asuntos que a veces algunos aprovechan para confundir, engañar y hacernos caer. En el día de hoy se festeja en el pueblo judío el Yom Kippur, Día de Expiación o Día del Perdón. Ellos lo que hacen es dedicar un día para pedir perdón a Dios, pero primeramente se piden perdón unos a otros. También lo utilizan para ayudarse financieramente unos a otros, también ayudar a los que están necesitados, y hacer sacrificios físicos y vestirse, cambian sus vestiduras, que mayormente son negras, por vestiduras blancas. Les estoy haciendo un panorama muy rápido y muy por arriba de lo que es la costumbre de los judíos. Pero vamos a ver que todas las costumbres o todo lo que ellos hacen en este día son más bien costumbres y no mandatos de Dios. Por lo tanto, la pregunta para nosotros y por el cual hoy quiero enseñarles esto es: ¿los cristianos debemos celebrar el Día del Perdón? Es una pregunta que es muy interesante, sobre todo porque se está dando un movimiento que le llamamos judaizante, que es tratando de llevar a los cristianos otra vez a judaizarse, o sea, hacerse de la religión judía. Y entonces es muy interesante que sepamos dónde estamos nosotros ubicados y que en ese lugar la palabra de Dios dice que estemos firmes, que no nos movamos, ¿está bien? Así que vamos a empezar a leer el libro de Levítico y vamos a ver todo el mandato de Dios a Moisés con respecto al día del perdón o el día de la expiación, lo que usted va a escuchar, leer por allí, el Yom Kippur. Levítico 16, vamos a comenzar a leer Levítico 16. Levítico 16. Les pido que tengan una Biblia a mano y que sigan todo con la Biblia, porque es muy importante que usted lo pueda ir comprobando, leyendo. Eso hace que la palabra penetre y nos pueda dar entendimiento el Espíritu Santo, porque por mucho que yo haga desde aquí, jamás voy a poder dar el entendimiento que el Espíritu Santo les va a dar, ¿sí? Así que vamos al 16:1, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Esto es cuando ellos llevaron un fuego extraño, un fuego que no era el fuego que debían llevar, y se presentaron de una manera despreciativa, de alguna manera, en el lugar santísimo, y salió fuego de ese lugar y los consumió. Y dice el versículo 2: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Esto es decir, el santuario estaba conformado por tres partes: la parte donde estaba toda la gente, el pueblo, luego estaba el lugar santo, que allí entraban los sacerdotes, y luego estaba el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca,
el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y allí dice que Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón, que era el sacerdote, ¿se acuerdan? Aarón fue elegido por Dios como el primer sacerdote, y le dijo, dile que no entre en el santuario detrás del velo en todo tiempo. No es en cualquier momento, no es que, bueno, tengo ganas de ir a... No podía hacerlo, solo podía hacerlo una vez al año. Dice, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Y escuche esto, no era simplemente que no podía, si entraba, moría. Entonces, dice, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario. Y aquí le empieza a dar las órdenes de cómo y con qué tenía que entrar a ese lugar. ¿Sí? Y dice, con un becerro para expiación. ¿Está bien? Expiación, perdón, para limpieza. ¿Está bien? Con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, o sea, primero era lo suyo y después era lo del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Es decir, primero tenía que hacer algo que tenía que ver con su propia vida, su propia casa. Casa se refiere a su familia. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 11, hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará que la sangre, como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él
de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, después pondrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiráis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiráis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También haré expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Este es todo el mandato de Dios a Moisés. Un detalle a tener en cuenta es que hoy el pueblo judío no está haciendo lo que Dios le mandó a Moisés en este mandato, en el libro de Levítico. No lo está haciendo porque no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Por 2 razones. La primera es que no hay templo donde puedan ellos hacer el sacrificio. Ya no hay templo. El templo fue destruido y no tienen un templo donde hacerlo. Segundo, no hay sacerdotes para poder llevarlos a cabo. Así que por 2 razones es imposible que ellos hagan el mandato. Y entonces, ¿qué están haciendo hoy? Bueno, lo que están haciendo hoy son solamente costumbres, son solamente tradiciones. No tienen sacrificio, solamente oran, no tienen templo, por lo tanto, no tienen dónde concurrir para esto. Es decir, se está haciendo algo que no tiene nada que ver con el mandato que Dios le había dado. Aún si estuviera vigente, lo que hacen hoy no es lo que Dios mandó a Moisés. Así que primera razón por la cual nosotros no deberíamos celebrar o imitar al pueblo judío en lo que hace en este día de Yom Kippur es porque no están haciendo lo que Dios les mandó, sino lo que las costumbres, las tradiciones mandaron, de parte de hombres, mandaron hacer. Entonces,
lo primero que tengo que entender es que cuando yo esté mirando y me quieran enseñar y aparezcan maestros diciéndome que esto es la manera de hacer y que tendríamos que celebrar, tenemos que tener claro esto. No están cumpliendo la voluntad de Dios revelada a Moisés para el pueblo de Israel. No lo están haciendo. Es otra cosa que no tiene nada que ver con el mandato. Son solamente tradiciones. Entonces nosotros no tenemos ninguna obligación de hacer tradiciones. Es más, no deberíamos hacer ninguna tradición, sino solamente la voluntad de Dios. Así que, primer cosa que quiero que quede clara es que aun cuando nos enseñan lo que hacen ellos, que en este tiempo ayunan, usted leyó ahí ayuno, ¿verdad que Moisés no mandó ayunar? Mandó hacer una especie de día feriado, un sabbat especial, pero no hacer ayuno. Y esto es muy importante, porque así como a alguien se le ocurrió que un momento especial, un momento donde ellos comienzan a afligir su cuerpo, implicaba ayuno, cuando Dios no dijo ayuno. Quizás hoy podríamos decir no ver televisión, no divertirse, no salir a pasear, o sea, cosas que el cuerpo pide y nosotros, pero nunca Dios dijo no coman. Sin embargo, ellos agregaron ayuno. Hay otros días para hacer ayuno, sí, todo el año, pero en este día Dios no lo pidió. Entonces, así como eso, y a alguien se le ocurrió que sí había que hacerlo, y ya lo tienen establecido como si fuera la voluntad de Dios, cuando no dice, lo mismo es el momento en que ellos, en lugar de sacrificar animales, están orando. Dios dijo sacrificar animales, y ustedes, sí, pero eso era antigüedad, sí, pero no hay ningún mandato que lo cambie, a menos que entre en juego lo que vamos a ver de nuestro Señor Jesucristo. O tomamos lo que Jesucristo fue, o tomamos lo que Dios le mandó a Moisés. Pero lo que hoy hace el pueblo judío no es ni una cosa ni la otra. Son solo costumbres, son solo tradiciones. Aclarado este punto, vamos a entrar ahora sí en lo que es nuestro mandato, lo que es el nuevo pacto que sobre nuestras vidas hoy rige, para que podamos entender en esta comparación dónde estamos nosotros parados y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que vamos a ir a Hebreos 9. Vamos a empezar a ver que estamos bajo un nuevo pacto. Todo lo que le vimos de Levítico, Dios hablándole a Moisés, es el pacto primero, el primer pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero vamos a leer en Hebreos 9:6, dice, así dispuestas están estas cosas. En la primera parte nos va a describir ahora cómo era el tabernáculo o el templo, cómo estaba distribuido, cómo estaba construido. Dice, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, esto es decir, todos los días entraban, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, donde estaba el arca, allí donde estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cuándo era ese día? ¿Cuándo era esa vez al año que entraba? Un día como hoy. ¿Por qué? Porque era el día de Yom Kippur, lo que había establecido Dios, se lo había revelado a Moisés para que hicieran los sumos sacerdotes. Dice, pero no sin sangre, es decir, no podían entrar allí si no llevaban el sacrificio, la sangre
del sacrificio. Dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, se acuerda, primero por él y su casa, y por los pecados de ignorancia del pueblo, también por los pecados del pueblo. Dando a entender el Espíritu Santo, ya estamos en tiempo de la iglesia, Hebreos es una carta, una epístola, y dice, dando a entender el Espíritu Santo, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es decir, lo que estaba explicando en ese momento, de que no podían entrar sino una sola vez al año y llevando sangre para ofrecer como por sí mismo y por todos los pecados del pueblo, eso indicaba que todavía no estaba abierto, pero también al decir esto, quiere decir que en algún momento esto se abrió. Y dice, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo, escuche esto por favor, lo cual es símbolo para el tiempo presente, un símbolo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto. Dice que todo eso era solamente simbólico. ¿Por qué era simbólico? Porque nada de lo que hacían y nadie que practique este culto puede llegar a ser limpio delante de Dios. No hay forma. Era solo simbolismo para que pudieran prepararse y entender, llegaran a entender de qué se trataba lo que iba a hacer el Cristo, Jesús, en su venida. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, venía un tiempo donde había que reformar las cosas. Reformar las cosas quiere decir darles una forma diferente. ¿Está bien? Ahí estamos. Lo segundo que quiero que veamos es la redención por medio de la sangre de Cristo. Es decir, esa redención, esa purificación, ese perdón de pecados que ellos tenían que hacer una vez al año por el sumo sacerdote, por sí mismo, por su casa y por todo el pueblo. Vamos a ver ahora cómo es la redención, la purificación, pero por medio de la sangre de Cristo. Versículo 11 del capítulo 9 de Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo, esto fíjese, es un antes y un después. Antes era todo lo que leímos. Y ahora dice, pero ya estando presente Cristo, ya estando Cristo aquí, sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, es sumo sacerdote de todo lo que va a venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ya se lo explico. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Jesucristo no entró en un templo, en un tabernáculo para hacer el sacrificio. Jesús no entró en el tabernáculo hecho por hombres. No lo había levantado Moisés, no era el templo que había levantado Salomón. No. Él entró en uno que no fue hecho por hombre alguno, sino en el verdadero templo, en el verdadero santuario, en el verdadero tabernáculo, del cual Moisés mirando copió y luego lo hizo aquí. El verdadero está allí en el cielo. Y cuando Dios le mostró a Moisés, le dijo, mira bien el que está allí y ahora copialo y hacerlo en la tierra. Entonces cuando Jesús entra como el cordero del sacrificio, no entra en ese tabernáculo, entra en el verdadero, en el cielo. Y entonces dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Es decir, él tenía que entrar como el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios con
sangre y sin sangre no podía entrar. Pero Jesús no entró con la sangre de un macho cabrío, ni de un cordero, de un becerro. Entró con su propia sangre, siendo Él mismo ese animal, figurativamente, que antes era simbólico. Ahora el verdadero sacrificio era Él, y entró con la sangre, su propia sangre, a ese lugar. ¿Me va siguiendo? Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes tenían que entrar todos los años. Llegaba el tiempo de Yom Kippur y ellos tenían que entrar, el tiempo de la expiación, y tenían que entrar con esa sangre al lugar santísimo donde estaba el arca y allí hacer todo lo que leímos. Pero Jesús entró una vez y para siempre. Eso es lo que está diciendo. Y a partir de ahí, eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más, hermanos, cuánto más esa sangre preciosa de alguien que no tenía mancha ni pecado, cuánto más va a poder limpiarnos. No podemos dejar que el enemigo venga a acusarnos y nosotros simplemente aceptarlo o dejarlo y pensar que tenga razón o que pueda sostener que porque nosotros pecamos, entonces ahora somos culpables, nos condenamos y no nos animamos a pararnos delante de Dios, porque eso es el engaño del enemigo, el diablo. Jesús entró a ese lugar, al Santísimo allá arriba, y en ese lugar Él llevó su sangre, y con esa sangre, mucho más que la sangre simbólica de los animales, con esa sangre nos limpió de todas nuestras obras que eran de muerte, pecados. Nos limpió por completo y ahora podemos estar delante de Dios, pero no solo delante de Dios, podemos servirle a Dios como sus sacerdotes. Esto es tremendo. Versículo 15. Bueno, tuvimos un pequeño corte de internet, se nota que al diablo no le gusta que estemos enseñando estas cosas, pero no nos vamos a detener. Así que vamos a continuar desde el versículo 15 que decía así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Es decir, tenemos un nuevo pacto y bajo ese nuevo pacto todas nuestras transgresiones son remitidas y además tenemos la promesa de una herencia eterna. Porque dice, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Por eso Jesús debía morir en esa cruz. Debía derramar su sangre, porque todo lo que vimos en Levítico era simbólico de lo que sucedería con el Cristo, con Jesús. Amén. Dice el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive. Versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Escuche esto porque es muy importante. Algunos que desconocen por completo nuestra fe, dicen, ustedes son los únicos que mataron a su Dios.
Por supuesto que es una burla, porque además no entienden absolutamente nada. Lo que sucedió es que Dios estableció que debía haber derramamiento de sangre para poder limpiar los pecados. Lo estableció a través de lo que leímos en Levítico, y eso era simbólico porque era lo que iba a suceder con Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que entregar su vida? Porque sobre toda la humanidad pesaba una condena de muerte por el pecado que comenzó allá con Adán y que continuó a través de la multiplicación de la humanidad. Cada vez fue de peor en peor, en peor, en peor, porque una vez que entró el pecado, el diablo comenzó a obrar. Entonces, la única posibilidad era que alguien muriera en lugar nuestro. Entonces Dios, ya sabiendo todo esto, comenzó a enseñarle a su pueblo cómo debía ser y cómo el Salvador, el Cristo, el Mesías, cómo debía actuar para que esto fuera legalmente posible. Entonces los preparó para eso. El pueblo judío no lo entendió, el pueblo judío no lo pudo ver, pero nosotros hoy podemos entender claramente lo que Dios había preparado, cómo los había llevado, preparado. Simbólicamente les enseñó paso por paso de cómo tenía que ser. Y cuando llegó Jesús, cuando llegó el Mesías, Él cumplió exactamente todas esas prescripciones. Todo cumplió, absolutamente todo. Incluso los sacaron fuera del tabernáculo, del templo, los llevaron ahí al Gólgata y allí lo crucificaron. Es decir, todo se cumplió, la sangre fue derramada y por esa sangre nosotros tenemos perdón de pecados. Versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús estaba en la Santa Cena, dijo: esta es mi sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto. Y esta fue la expresión que Moisés dijo: esta es la sangre del pacto de Dios. Y Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. La misma expresión, la misma manera, porque se estaba estableciendo un nuevo pacto. El tercer punto que quiero que veamos es a Cristo como el sacrificio que quita el pecado. El verdadero sacrificio que quita el pecado no eran esos 2 machos cabríos, sino Jesucristo, el Cristo. Y en Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Dice figuras, no las cosas celestiales, sino las figuras. ¿Qué es una figura? Es cuando yo miro algo y copio. ¿Está bien? Miro el original y hago una figura del original, pero no es el original. Y dice: fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, o sea, ahora sí las verdaderas, con mejores sacrificios que estos. Es decir, las cosas que son del mundo, que son imagen de lo verdadero, con la sangre de los animales iba bien. Pero las cosas que son celestiales no pueden santificarse con la sangre de los machos cabríos. Tenía que ser con algo muchísimo mejor.
y ese fue el sacrificio del Hijo de Dios. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, es decir, no entró en el tabernáculo ese que era una carpa que Moisés había levantado, no entró en el templo, por mucho majestuoso que haya hecho Salomón, igual lo hicieron los humanos, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Imagínense esto, por favor. Cada sumo sacerdote, una vez al año, entraba en lo que representaba a Dios, que era el lugar santísimo, y allí estaba el arca. Es decir, él entraba en el lugar donde estaba la representación de Dios. Entonces se presentaba con la sangre de los machos cabríos delante de la representación de Dios. El arca representaba a Dios, pero Jesús no entró en ese lugar. Jesús entró directamente en la presencia de Dios. Él fue y se presentó delante del Padre. No había un arca, estaba el mismo Dios allí, y Él se presentó delante del mismo Dios, del mismo Padre, y le dijo: aquí está el sacrificio, la sangre por los pecados de la humanidad. Y Dios la aceptó. Aceptó el pago por la vida de cada uno de nosotros. Aceptó el pago de la vida de Jesús por nuestras vidas. Y como juez justo dijo: ahora todos son salvos si aceptan, si reciben este sacrificio que tú has hecho. Esto es lo que está diciendo. Dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él entró con su sangre. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús entró una vez definitivamente y quitó el pecado del medio, lo quitó definitivamente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amados, ese sacrificio de Jesús implicó todo el Viejo Testamento, todo completo. Todo lo que Dios había estado enseñándoles, guiándoles, simbólicamente llevándolos, preparándolos para cuando llegara el Cristo, todo se cumplió con Jesús, con el sacrificio de su vida, con esa cruz y esa sangre derramada. Eso cumplió absolutamente todo. Lamentablemente, el pueblo de Dios no lo entendió, no lo pudo ver y quedó fuera del nuevo pacto. Quedó fuera del nuevo pacto. No todos, por supuesto, no todos. Me refiero a lo general, pero claramente está que la primera iglesia cristiana fueron judíos y hoy hay muchísimos también que lo están siendo, pero la mayoría no entendió que todo eso que Dios le había enseñado a través de Moisés se cumplía en Cristo, en Jesús. Y el siguiente paso que quiero mostrarles es el mediador de un nuevo pacto. A Jesús como el mediador. Leímos que Él era mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Vamos a ver a Hebreos 8:1 y vamos a entender
y ver y entender cómo es este nuevo pacto, de qué se trata este nuevo pacto. Dice Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Esto ya lo vimos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, si Jesús hoy estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, en el tiempo de que se escribió el hebreo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo eso era figura y sombra, no tiene nada que ver con lo real, solo son sombras. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le mostró un modelo que está en los cielos y Moisés lo que hizo vino y lo copió. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si a usted le gusta leer la Biblia, fíjese las tremendas promesas que Dios le hizo a Abraham. Y después que las termine de leer o anotar, ahora recuerde esta palabra. Este nuevo pacto es mejor pacto establecido sobre mejores promesas todavía. La palabra dice entonces, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Hay un ministerio nuevo, un nuevo ministerio que está en Jesús, que es mucho mejor que el ministerio que tenía Moisés. Y el versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, ¿por qué no celebraríamos un día del perdón? Porque ese día pasó, ya terminó. Y no necesitamos volver a celebrar ningún día de perdón, porque ya fuimos perdonados por completo, porque Jesús nos perdonó a través de su propio sacrificio y nos puso bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto sobre el cual hemos recibido muchísimas mejores promesas que en el viejo pacto. Y por último, quiero ver en Hebreos 10 el sacrificio hecho por Jesús una vez y por todas. Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad, que era la de Jesús, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Amados, muchos han escuchado también
que la Iglesia, por ejemplo, católica, santifica a determinadas personas. Yo quiero decirte, la palabra de Dios dice que por el sacrificio de Jesucristo todos fuimos santificados. Somos santos delante de Dios y no necesitamos que ningún tipo de religión nos declare santos, porque ya lo somos por medio de Cristo, que se sacrificó por nosotros. Usted es santo. Mira a alguien si tiene cerca y dígale, usted o vos sos santo, sos santa. Cristo ya te hizo santa. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es lo que nosotros vivimos. ¿Y dónde estamos parados? Estamos parados en que somos santos, limpios, sin pecados. Podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna conciencia de culpa o pecado, porque Él ya nos hizo limpio para siempre. La conclusión entonces, es esta: si participamos de ceremonias o festividades que solo eran sombra de lo que vendría, entonces perdemos la gracia que vino sobre nosotros por medio de Cristo. Es decir, nos volvemos a la carne, nos volvemos al pecado. Por esa razón, los cristianos no practicamos, no celebramos y mucho menos no imitamos al pueblo judío, porque primeramente no están haciendo lo que Dios les mandó, porque segundo, todo eso ya fue anulado, cayó en desuso, porque hay un nuevo pacto y porque Cristo cumplió todo eso que ellos hacían. No festejamos Yom Kippur porque nosotros ya fuimos perdonados una vez y para siempre por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del verdadero Cordero, del sacrificio hecho por nuestro sumo sacerdote, y no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, entrando en el verdadero tabernáculo, a la verdadera presencia de Dios. Hoy podemos entrar en el lugar santísimo todas las veces que queramos. ¿Por qué? Porque entramos a la presencia de Dios y lo podemos hacer cuantas veces se nos ocurra. Es más, deberíamos hacer muchas veces. Ir a la presencia de Dios, porque Él está deseoso que lo hagamos. Él espera que lo hagamos. No necesitamos limpiarnos antes de entrar, porque ya fuimos limpios. Por eso podemos estar en la presencia de Dios sin sentimiento de culpa o condenación, porque Dios nos mira y nos ve absolutamente limpios por lo que Cristo ya pagó, sacrificó, hizo y nos limpió. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo. Se abrió un nuevo camino. Hay un camino nuevo. Dice, y vivo, es decir, donde hay vida, que Él nos abrió a través del velo. Ese velo que separaba, ahora se rasgó, decía la palabra. Esto es en su carne sacrificada allí en la cruz. Es lo que nos abrió el camino. Es a través de ese sacrificio que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entramos, versículo 22, entramos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Claro que veníamos con una conciencia llena de pecados,
pero la sangre de Cristo nos rocea, nos limpia, somos rociados con esa sangre y somos limpios, así como el sacerdote rociaba con la sangre de los machos cabríos y iba purificando todo, así fuimos hechos nosotros. Esa sangre nos limpia y nos da confianza para poder estar delante de Dios. Y nuestro cuerpo ha sido lavado por agua pura. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amados, estamos en una posición única, maravillosa, una posición de privilegio. Estamos en un lugar donde podemos estar en la misma presencia de Dios el Padre, sin sentimientos de culpa, sin pensar en lo que hicimos, en lo que fallamos, en lo que pecamos, nada. Todo eso nos limpió, nos purificó Jesús y podemos pararnos con el corazón bien tranquilo de estar delante de Dios, el más puro de todos los puros, porque Jesús nos purificó a nosotros. Y ahora, y ya para cerrar, quiero solamente hacer una recomendación que la palabra de Dios nos da, que dice que nos animemos unos a otros con estas palabras. Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Jesús está viniendo por su iglesia. Los tiempos son apremiantes. Mucho más necesitamos alentarnos y exhortarnos a estar juntos, a estar como estamos, aunque sea a través de un medio, pero estamos en la misma sintonía, en el mismo pensamiento y recibiendo una enseñanza de parte de Dios para que podamos estar tranquilos, limpios y que el diablo no nos venga a engañar, no nos pueda confundir, no nos pueda llenar de dudas y mucho menos de culpa. Tú eres limpio por la sangre de Cristo, tú estás limpio de toda obra mala que hayas hecho en tu vida por lo que Jesús hizo, no por otra cosa, y lo hizo una vez y para siempre. Si el diablo viene a tratar de condenarte, recordale la sangre de Cristo, recordale que la sangre de Cristo te limpió y que no hay manera de que esas palabras que Él está pronunciando puedan afectarte. Tú eres puro, pura, tú eres limpio, limpia, tú eres absolutamente santa delante de los ojos de Dios. No necesitamos practicar nada que tenga que ver con un día de perdón, porque ya fuimos perdonados un día, el día que Jesús entregó su vida por nosotros, fuimos perdonados. No hay nada que celebrar más que lo que Jesús hizo por nosotros. Y Él nos mandó que lo celebremos en la Pascua cristiana y cada vez que tengamos pan y la copa delante. Nosotros lo hacemos una vez al mes, cuando celebramos la Santa Cena. Allí recordamos todo lo que hizo el Señor por nosotros y allí celebramos lo que Jesús logró, ese limpiarnos, ese santificarnos, ese habilitarnos para estar en la presencia de Dios. Esa es nuestra celebración, no otra. Los que celebran otra cosa es porque todavía están en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, bajo reglas que nunca podrán limpiarlos y mucho menos santificarlos. Amados, la iglesia está en un lugar de privilegio y tenemos que darle gracias al Señor. Así que te invito a que podamos orar y darle gracias al Señor. Padre amado, queremos darte gracias, Señor.
Gracias por tu amor infinito. Gracias porque entregaste a tu Hijo amado por nosotros. Porque no me diste, Señor, absolutamente nada, sino entregaste todo lo que tenías, lo más caro para tu vida, y lo entregaste por nosotros. Y Jesús, nuestro Señor, amado nuestro, gracias. Gracias por tu sacrificio, gracias por esa entrega maravillosa y por poder saber que nosotros hoy, por medio de tu muerte, de tu sangre, pero también de tu vida, porque volviste a tomarla, hoy nosotros tenemos entrada directa al Padre y somos santos delante de sus ojos. Gracias, Señor, porque podemos celebrar estas cosas sí, Señor, podemos celebrarlas dándote gloria y honra a ti. Gracias, mi Señor, gracias, bendito, bendito. Y gracias por cada alma, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que hoy ha comprendido la grandeza de lo que tú hiciste por nosotros. Y que ya el diablo no va a poder nunca más condenarnos o traernos culpas, porque somos libres de todo eso. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Yo quiero pedirte que sigas meditando en esto y que tomes esta certeza para que el diablo nunca más pueda engañarte ni llenarte de culpa. Jesús ya lo hizo por nosotros y nos puso en la mejor condición que podíamos estar, bajo la gracia de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el viernes en Servicio de Milagros. Dios te bendiga.